Buenas noches, tengan todos ustedes. En esta oportunidad voy a hablarles sobre el tema aminoácidos y proteínas, la segunda clase con respecto al curso de bioquímica del grupo Atlas presente. Mi nombre es Edgar Martín Ramírez Aizanúa y seré quien les platique sobre este tema. Es obvio que este tema es muy importante, puesto que son las proteínas una de la biomolécula más abundante y que cumple una gran diversidad de funciones en nuestro organismo y en todos los seres vivos. Entonces vamos a hacer la revisión desde las estructuras más sencillas, que son los aminoácidos, la estructura más básica, hasta las más complejas, que son las proteínas. Para empezar, ¿qué es un aminoácido? Son los componentes de las proteínas. Cuando hablamos de las componentes de las proteínas nos referimos a que son los monómeros, las unidades más básicas de las cuales se pueden degradar las proteínas y comenzar a formar nuevas. Son moléculas sencillas, no hidrolizables, lo cual quiere decir que son las últimas unidades de las cuales podríamos degradar antes de empezar a separarlo en todo caso en moléculas propias. Existen en el ecosistema, en nuestro mundo, 20 aminoácidos a los que se le llaman aminoácidos comunes. Quiere decir que son a partir de estos 20 aminoácidos a través de los cuales se codifican las distintas secuencias para la formación de todas las proteínas que forman parte de nuestro organismo y de todos los seres vivos. Pero eso no quiere decir que no sean los únicos aminoácidos. Existen otras moléculas aminoácidos, pero que no forman parte de las proteínas. Ahora, ¿cómo clasificamos nosotros los aminoácidos? En este cuadro vamos a ver una clasificación sencilla y que nos va a brindar una ayuda importante. ¿Qué observamos? La clasificación nos va a dividir a los aminoácidos en primero dos grupos, en los aminoácidos polares y los aminoácidos no polares. ¿Cuáles van a ser la diferencia? Que los aminoácidos polares son aquellos en los cuales, o sea, todos los aminoácidos netamente son polares, pero van a diferenciarse por su cadena R, su cadena lateral. Ya les voy a explicar más adelante a qué me refiero con eso. En los cuales esta cadena puede ser o bien una cadena por contener un grupo que sea polar o un grupo no polar. No polares quiere decir lipofílico, es un aminoácido hidrofóbico, mientras que los polares son aminoácidos hidrofílicos. Ahora, dentro de los no polares vamos a tener dos tipos, los aminoácidos alifáticos y los aminoácidos aromáticos. Se le llama aromáticos este grupo específicamente pues que contienen anillos indol aromáticos que dentro de su estructura en la cadena lateral, que es lo que los va a determinar en este grupo. Dentro de los aminoácidos polares vamos a tener los aminoácidos que presenten carga y los que no presenten carga. Y dentro de los que presenten carga vamos a tener a los aminoácidos básicos, que van a ser los que presentan una carga positiva, y los aminoácidos ácidos, que son los que presentan una carga negativa. Poco a poco vamos a ver estos grupos, ¿no? Y estos son los 5 grupos que vamos a tratar, ¿no? Los alifáticos, los aromáticos, los aminoácidos polares sin carga, los aminoácidos ácidos y los aminoácidos básicos. Como su nombre lo indica, todos los aminoácidos son bifuncionales. Tienen tanto un grupo amino, que tiene una propiedad básica, y un grupo carboxílico, cuya propiedad es ácida principalmente. Esta es la estructura básica de un aminoácido, es el modelo de Fischer, en el cual vamos a tener un carbono central, un carbono quiral, o también llamado carbono alfa, en el cual va a estar unido a 4 estructuras importantes. Una estructura va a ser el grupo amino.
Este H3N positivo nos referimos al grupo amino. En la cabeza estamos viendo el grupo carboxilo. Este es el grupo ácido, ¿no? Cuya carga es negativa. Vamos a tener a otro lado un hidrógeno para completar uno de los enlaces del carbono. Y esta parte inferior que vemos es lo que viene a ser la cadena R o cadena lateral, que son los compuestos o cadenas de compuestos que se unen a la estructura original de dicho aminoácido para darle una distinta estructura y o características. Vemos ahí el grupo amino, el grupo carboxilo, el grupo R y el carbono alfa. Entonces, vamos a ver qué aminoácidos tenemos dentro del grupo de los alifáticos. Los aminoácidos no polares alifáticos. Vamos a tener estos 6 presentes que pueden observar: la glicina, la alanina, la valina, la leucina, la metionina y la isoleucina. Ahora, ¿qué vamos a ver aquí? Vamos a ver que la glicina es el aminoácido más sencillo, puesto que su cadena lateral simplemente es una molécula de hidrógeno. Es el aminoácido más sencillo, la glicina. Por otro lado vemos a la alanina. La alanina es el aminoácido cuya cadena lateral es un grupo metilo. Otro interesante aminoácido, la metionina, que en su cadena lateral podemos observar una molécula de azufre. Así van variando las cadenas laterales en los aminoácidos, determinando así sus distintas conformaciones, sus distintas propiedades y secuencias en las cuales se van a combinar. Estos aminoácidos que han sido resaltados son los aminoácidos esenciales. ¿Y a qué nos referimos con aminoácidos esenciales? Son los aminoácidos que el organismo no es capaz de sintetizar. De este grupo vamos a tener 4 aminoácidos esenciales, que son la valina, la leucina, la isoleucina y la metionina. Vamos a ver el otro grupo, el de los aromáticos, en el cual solo vamos a tener 3. Vamos a tener a la fenilalanina, la tirosina y el triptófano, de los cuales 2 van a ser aminoácidos esenciales, que van a ser la fenilalanina y el triptófano. En cuanto a los aminoácidos polares sin carga, vamos a tener otros 6 aminoácidos más. Vamos a tener a la serina, a la treonina, a la cisteína, a la prolina, a la asparagina y a la glutamina. Como vemos, dentro de todos estos grupos, la cisteína es la única que contiene una molécula de azufre en su estructura. ¿Y cuáles van a ser esenciales? Solo la treonina. Ahora, verán en algunas bibliografías que clasifican a la prolina dentro del grupo de los aminoácidos polares, puesto que presenta esta cadena cíclica que se resalta en rosado, una cadena cíclica que es una estructura de tipo apolar. Por eso hay algunas bibliografías que lo clasifican actualmente en lo que es el grupo de los aminoácidos apolares, pero para efectos de la clase lo vamos a dejar en este grupo, de los polares sin carga. Ahora, ¿recuerdan a la cisteína? Las que vimos hace un momento. Es uno de los aminoácidos más importantes, puesto que va a permitir el plegamiento de las cadenas polipeptídicas, que más adelante vamos a ver, mediante la formación de los puentes disulfuro. Si ustedes recordarán, la cisteína era la única que presentaba un azufre en su estructura, ¿no es cierto? Pues aquí adelante en este cuadro vemos cómo a partir de 2 moléculas de cisteína se va a formar una molécula de cistina mediante la formación de un puente disulfuro. Esto es, como les digo, es importante porque más adelante veremos que va a permitir el plegamiento y la unión de las distintas cadenas polipeptídicas en una conformación espacial distinta. Ya veremos más adelante. Recuerden, 2 moléculas de cisteína forman una molécula de cistina. Ahora, los aminoácidos polares con carga positiva o básicos van a ser 3: la lisina,
la arginina y la histidina, de las cuales dos van a ser esenciales, la lisina y la histidina. Ahora veremos más adelante que tanto la arginina como la histidina en realidad son aminoácidos esenciales, pero facultativos. ¿Qué quiero decir con esto? Que en ciertos momentos de la vida el cuerpo va a requerir mayores cantidades de estos aminoácidos, para lo cual las cantidades que produzca el cuerpo no van a ser suficientes. Por ello va a haber una época, especialmente en la infancia, en los neonatos, en que las demandas de aminoácidos tipo arginina e histidina es tanta que lo que genera el organismo no es suficiente y requerimos también ingerirlos en la dieta. Es por eso que en esos momentos son aminoácidos esenciales, facultativos o condicionales, ¿no es cierto? Continuando, vemos a los aminoácidos polares con carga negativa o ácidos y hablamos del aspartato y el glutamato, ambos, como ven, con un grupo carboxilo extra en su cadena lateral, lo que les da una carga negativa. Lo que no les mencioné, los aminoácidos de carga positiva son los que tienen un grupo amino extra en su cadena lateral, de tal manera que poseen una carga positiva extra. Y de igual manera los aminoácidos con carga negativa es porque presentan un grupo carboxilo extra en su cadena lateral. Muy bien. Ahora, de acuerdo a la obtención del organismo, como les mencioné, vamos a dividirlo en aminoácidos esenciales y no esenciales, de entre los cuales los no esenciales son aquellos aminoácidos que nuestro cuerpo puede sintetizar sin ningún contratiempo, es decir, producen las cantidades suficientes y necesarias. Pero los esenciales son aquellos que no podemos sintetizar o que sintetizamos en cantidades insuficientes, como por ejemplo ya les mencioné, la arginina y la histidina son aminoácidos esenciales que son condicionales, es decir, en la época en que somos niños, bebés, requerimos mayores cantidades de estas moléculas, que por lo tanto no son suficientes las que puede sintetizar el cuerpo, y tenemos unos requerimientos externos, como ya les mencioné. Por eso son esenciales pero condicionales, ¿no? El resto no los puede sintetizar el cuerpo, para lo cual debe tener un ingreso constante en la dieta de estos aminoácidos. Vamos a ver aquí a todos los 20 aminoácidos que hemos estado hablando. El ácido aspartico, o también llamado aspartato, ya lo hemos visto, la treonina, la serina, el ácido glutámico o glutamato, prolina, la glicina, alanina, cisteína, valina, metionina, etc. ¿Y para qué les presento este cuadro? Es que en este cuadro ustedes van a poder observar y poder darse cuenta de que hay denominaciones para los aminoácidos. Si bien en estas abreviaturas de tres letras, también pueden tener las abreviaturas tanto como una sola letra. Por ejemplo, al ácido aspartico bien se le puede referir mediante la abreviatura de ASP, o bien mediante la letra D en mayúscula, nada más. O bien la histidina puede ser representada por la abreviatura HIS, H-I-S, o bien mediante la H mayúscula, ¿no? Esto es simplemente para que vean cómo se le pueden referir a los aminoácidos en otras bibliografías, en textos, en páginas de internet, etc. Ahora, existen algunos aminoácidos que se les vamos a llamar los aminoácidos modificados, que son aquellos que cumplen funciones especiales o son metabolitos importantes, pero que no son los que no forman parte de los 20 aminoácidos comunes, que son los que van a formar los enlaces polipeptídicos y más adelante formar proteínas. Entonces, en primer lugar, les menciono a la hidroxiprolina y a la hidroxilisina. Ambos aminoácidos son moléculas que participan en la formación de una proteína más importante, que es el colágeno, ¿no? Que forma parte de casi todas las estructuras conectivas de nuestro cuerpo. Vamos a tener también la 6N-metillicina,
vamos a tener la desmosina e isodesmosina, que forman parte de la elastina, una proteína que vamos a ver más adelante también. Ornitina y citrulina, que son dos aminoácidos que forman parte de, o sea, son intermediarios metabólicos dentro del ciclo de la urea. ¿A qué me refiero con el ciclo de la urea? Es un proceso en el cual se va a formar la urea mediante al final del metabolismo de las proteínas, que eso ya van a ver más adelante en el capítulo de proteínas. La homocisteína y la homoserina son también compuestos intermediarios en el metabolismo de los aminoácidos, y la tiroxina, que forma parte de la estructura de las hormonas tiroideas. Como verán, son aminoácidos que no van a estar incluidos dentro de los 20 comunes que utilizamos para la formación de proteínas, pero sí tienen otras funciones especiales o forman parte de otros procesos metabólicos importantes como intermediarios. Además, debemos ver que los aminoácidos tienen lo que se conoce como estereoisomerismo. Pero para entender qué es un estereoisomerismo, primero debemos entender qué es un isómero. Un isómero son aquellos compuestos que tienen la fórmula molecular, la misma fórmula molecular, pero diferente fórmula estructural y por lo tanto diferentes propiedades. Quiere decir que espacialmente están distribuidos de una manera distinta, pero la fórmula es la misma. Entonces, ¿cuándo nos referimos que es un estereoisómero? Son aquellos isómeros, quiere decir que tienen la misma fórmula molecular pero distinta forma estructural. Pero en el caso de los estereoisómeros van a tener la misma secuencia de átomos enlazados, pero difieren en su orientación espacial. Quiere decir que bien pueden estar conectados, por decirlo así, en la misma secuencia las cadenas de átomos, pero que en el espacio están distribuidas en un lugar o posición distinta. Ahora, ¿qué nos referimos con un enantiómero? Los enantiómeros son un tipo de estereoisómero que se relacionan entre sí por una reflexión. Quiere decir, son imágenes como en espejo, como la imagen que se ve más arriba en esta diapositiva, es un enantiómero, una imagen como reflejada al espejo. Son dos moléculas opuestas, es decir, con la misma fórmula, pero que espacialmente están orientadas como en un espejo. Se reflejan entre sí, pero no se superponen. Y los diastereoisómeros son un tipo de estereoisómeros que no son imágenes especulares, quiere decir que no son espejos, pero que igual poseen la misma fórmula química. Vamos a ver eso aquí. Un compuesto puede tener un solo enantiómero, quiere decir una sola molécula que se refleja como espejo, pero puede tener varios diastereoisómeros, quiere decir cualquier otra molécula que no formen espejo. Por ejemplo, aquí centrémonos en este segundo cuadro. Esta molécula es se refleja como el enantiómero, una imagen en espejo de esta primera imagen, a la izquierda. Pero esta segunda molécula con respecto a la tercera y a la cuarta corresponden a lo que son los diastereoisómeros. Se darán cuenta que son las mismas fórmulas. Si ustedes cuentan los átomos de carbono, cuentan los átomos de hidrógeno, los X y las Y, contienen la misma cantidad, la misma fórmula, pero su distribución es distinta y no como si estuviera reflejada en un espejo. Por eso es que dice que un compuesto puede tener solo un enantiómero, pero puede tener varios diastereoisómeros. Aquí nuevamente para observar lo mismo, los enantiómeros son imágenes especulares, es decir, como un reflejo de espejo. Los diastereoisómeros no son imágenes especulares, pero contienen la misma fórmula, a pesar de que pueden diferenciarse bien en uno o en varios carbonos asimétricos. Y los epímeros son los diastereoisómeros que solo se diferencian en un solo carbono. Este es un término que van a ver ya más adelante en el capítulo de carbohidratos. De los 20 aminoácidos, solo la treonina y la isoleucina tienen más de un carbono asimétrico. ¿Recuerdan cuando hablamos de la estructura de los aminoácidos acerca del carbono alfa? Dicho carbono alfa es un ejemplo de un carbono asimétrico, puesto que contiene a ambos lados, por decirlo así, estructuras que espacialmente van a darle una forma distinta al aminoácido, una conformación espacial distinta. La mayoría de los
aminoácidos solo tienen dos carbonos asimétricos. Por ejemplo, en esta imagen vemos el ejemplo de la alanina. La alanina solo tiene un carbono asimétrico. Pero en este caso, ¿qué sucede? Vamos a tener solo dos conformaciones espaciales. Hablando de la L-alanina, L de left, de izquierda, porque el grupo amino se encuentra hacia la izquierda desde la posición en la que nosotros lo observamos. Y la D-alanina, que quiere decir de a la derecha, que se refiere a que el grupo amino se encuentra orientado hacia la derecha desde la posición en la que lo estamos observando. Esta organización espacial, este estereoisomerismo, es basado en el modelo de Fischer, en el cual toma como referencia el carbono asimétrico, pero a la posición de los grupos amina. Ahora, en cuanto a las propiedades iónicas de los aminoácidos. Los aminoácidos, dentro de lo que son soluciones neutras, no van a estar en una posición, en una forma neutra, por decirlo así. Como ustedes ven, por ejemplo, en la imagen aquí anterior, ven, vamos a buscar una imagen en la que pueda referirme. Ya, aquí tomando como ejemplo las moléculas polares sin carga, nosotros vamos a ver que en su forma natural, se van a ver mejor como esta molécula. El grupo amino aquí presente y el grupo carboxilo aquí presente también, verán que no presenta carga, se encuentran en sus formas totalmente neutras, sin carga. Esta es la forma que nosotros vemos a los aminoácidos así como los representamos, pero en la realidad, en el ecosistema, los aminoácidos se encuentran principalmente en su forma bipolar. ¿Y a qué nos referimos con la forma bipolar? Nos referimos como a la forma en la cual se encuentran dos cargados eléctricamente los extremos amino y el carboxilo. Como vimos al inicio, el extremo amida con una carga positiva y el extremo carboxilo con una carga negativa. Pero ambas cargas se cancelan entre sí, una es positiva, una es negativa, por lo tanto se anulan. En ese estado en el cual ambos poseen las cargas, pero hay un equilibrio neutro porque se cancelan solas, es la forma bipolar de los aminoácidos, o también denominada Switzer-ion. Como ven aquí en la diapositiva, el Switzer-ion. Y en esta forma, un aminoácido puede actuar tanto como un ácido como una base, debido a que presenta esa carga o bien positiva o bien negativa. Vamos a ver más adelante que, como ven aquí en el centro, a un pH neutro, a una sustancia, a un pH neutro, el Switzer-ion es aquella molécula en la cual va a presentar una carga positiva y una carga negativa, es decir, las cargas se equilibran. Si por algún motivo disminuyera el pH, la molécula pasa a tener una carga más positiva. Como vemos aquí, el grupo carboxilo es asociado a una molécula de hidrógeno, por lo cual recupera una carga neutra, pero permanece el grupo amida con una carga positiva, por lo cual este aminoácido termina con una carga positiva en total. Y por el otro extremo, a la inversa, el grupo amida se pone en una situación neutra al ceder un protón, y el grupo carboxilo se disocia del hidrógeno, por lo cual mantiene una carga negativa a un alto pH, ¿no? Llevando al aminoácido en general a tener una carga negativa. Lo importante es que recuerden que el Switzer-ion es una molécula eléctricamente neutra, las cargas se anulan, pero que posee una carga positiva por el lado del grupo amida y una carga negativa por el lado del grupo carboxilo, ¿no? Los grupos aminos estarán protonados, mientras que los grupos carboxilos estarán disociados en la forma de Switzer-ion. Los aminoácidos son anfóteros, quiere decir que poseen la capacidad de ser tanto una base como un ácido, específicamente anfolitos. Quiere decir que con la variación del pH es que van a variar también sus características de ácido o de base. Como ven en este cuadro, por ejemplo en la línea morada, a medida que aumenta nuestro pH, la concentración de los grupos protonados disminuye.
e incrementa el número de moléculas en forma switcheriónica. Mientras que sigue aumentando el pH, disminuyen las formas switcheriónicas por lo que va aumentando el número de grupos desprotonados. Hablamos de los grupos carboxilos. Como otra forma de mostrarles esta imagen, para explicarlo mejor. Un aminoácido va a tener una carga positiva a un pH por debajo de su PI, que es su punto isoeléctrico, el punto en el que ambas cargas son neutras, ¿no? Tomamos como referencia entonces al switcherión. El pH al cual se forma el switcherión, que tenga una carga positiva y una carga negativa, una eléctricamente neutro, la molécula eléctricamente neutra, ese pH al cual se forma esa molécula va a ser el punto isoeléctrico. Entonces, cualquier aminoácido que se encuentre por debajo de su punto isoeléctrico, quiere decir por debajo del pH en el cual se forma el switcherión, va a tender a una carga positiva. Se va a protonar el grupo amida. Mientras que a la inversa va a poseer una carga negativa. Se va a desprotonar el grupo carboxilo a pH por encima de su punto isoeléctrico. ¿Me dejo entender? El punto isoeléctrico es el pH en el cual se forma el switcherión, no necesariamente un pH neutro, porque ese punto isoeléctrico va a variar dependiendo de cada aminoácido, pero va a ser el punto en el cual las cargas del aminoácido van a estar neutralizadas. Si se encuentra un pH por debajo de ese punto isoeléctrico, va a adoptar una carga positiva, por lo tanto una función de base, mientras que a un extremo en el cual esté por encima del punto isoeléctrico va a adoptar una carga negativa, por lo tanto una función de ácido. Ahora, ¿a qué nos referimos con la curva de titulación? Si bien recuerdan desde el curso de química, la titulación es el proceso por el cual buscamos equilibrar el pH en una sustancia, ¿no es verdad? Y ahora los aminoácidos se pueden titular, puesto que como hemos visto pueden funcionar tanto como una base como un ácido. Y para ello van a formar estas gráficas, dentro de las cuales este valor como denominado pK va a ser el pH en el cual existe una concentración igual de la forma protonada, quiere decir de la cantidad de grupos amidas con un protón, y la forma desprotonada, quiere decir que la cantidad de grupos carboxilo con un desprotonada, perdón, disociado. Entonces, el pK es el pH en el cual se va a formar el switcherión. Van a haber iguales cargas positivas que negativas. Ahora, ese compuesto va a tener una capacidad amortiguadora alrededor de dicho intervalo de su pK. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Fijémonos en la gráfica. Vemos estas dos regiones rosadas, ¿no es cierto? Estas dos regiones, en este caso, son los dos pKs que contiene la glicina. ¿Y esto se debe a qué? A que al primer pK se igualan las cargas positivas y negativas en una primera instancia. ¿Sí? A este primer nivel, a este primer pK, alrededor de ese pH va a ser una zona de amortiguador, en el cual la glicina va a funcionar como un amortiguador, una molécula que vaya a ser capaz de regular el pH de otra sustancia. ¿No es cierto? Va a suceder también a otro nivel de pH. Nosotros vamos a ver ya más adelante en otra clase específicamente más esta curva, por lo cual no busco que la entiendan precisamente ahora. Solo tener en cuenta que tienen la capacidad de funcionar también como amortiguadores. Ahora, en un aminoácido, estos grupos que se pueden ionizar, como ya hemos estado viendo, son el grupo amino y el grupo carboxilo, e inclusive el grupo R. Como recordarán, los aminoácidos con carga positiva y con carga negativa, los ácidos y los básicos de la clasificación anterior. Ahora, un aminoácido que tenga un solo grupo amino, o sea monoamino, y un solo grupo carboxilo, monocarboxilo, va a poseer dos regiones con capacidad amortiguadora, como vemos aquí, ¿no? Un pK y dos pK. A medida que contenga más grupos carboxilo o más grupos aminos, más regiones va a tener. ¿Sí? Bueno, como les decía, no busco que entiendan eso precisamente ahora. Y vamos a pasar a ver lo que son el tema de los péptidos. Muy bien.